¿Cuántas veces ha pasado que te hablas y tú mismo te respondes y piensas estoy loco, porque me hablo a mí mismo? ¿A qué se debe todo esto? Hablar contigo mismo, cuando estás solo, no es algo extraño. No es una rareza, ni una manía sin sentido, ni mucho menos una señal de que algo anda mal en tu cabeza. Sin embargo, durante años nos hicieron creer lo contrario. Nos enseñaron que quien habla solo está distraído, perdido o desconectado de la realidad. Pero la ciencia y la psicología cuentan una historia muy distinta. La mayoría de las personas habla consigo misma más de lo que admite. La diferencia es que algunos lo hacen en silencio, otros en voz baja. Y unos pocos se atreven a hacerlo en voz alta cuando nadie los observa. Y precisamente ahí está la clave. Porque cuando alguien habla consigo mismo en soledad, no está huyendo del mundo. Está intentando entenderlo. Te descubres hablando contigo mismo cuando no hay nadie alrededor. No lo haces en voz alta para que otros escuchen. No es un espectáculo. Es algo íntimo, casi automático. A veces ocurre mientras caminas, otras cuando estás acostado mirando el techo, otras cuando estás solo en casa y el silencio pesa más de lo normal. Y justo ahí, en ese instante, aparece una pregunta incómoda. ¿Esto es normal? ¿O hay algo raro en mí? Hay algo más que casi nadie se atreve a decir sobre las personas que hablan consigo mismas, y es esto. Muchas empezaron a hacerlo porque en algún punto de su vida no había nadie más que las escuchara de verdad. No siempre fue una elección consciente. A veces fue una adaptación silenciosa, una forma de sobrevivir emocionalmente en cuando explicar lo que sentían no era seguro, no era posible, o simplemente no tenía eco. Cuando nadie valida lo que llevas dentro, tu mente busca otra salida, y esa salida suele ser el diálogo interno. No como fantasía, sino como refugio, como un lugar donde al menos tus pensamientos no son interrumpidos, minimizados o juzgados. Por eso, hablar contigo mismo no siempre nace de la abundancia. Muchas veces nace de la necesidad. Y aún así, con el tiempo, puede transformarse en fortaleza. La psicología lo llama internalización adaptativa, la capacidad de construir una figura interna que acompaña, regula y sostiene. En términos simples, aprendiste a ser tu propio interlocutor. Mientras otros dependían siempre de voces externas para entenderse, tú empezaste a hacerlo desde dentro. Y aunque nadie te lo enseñó, desarrollaste una habilidad que no se nota a simple vista, pero que marca una diferencia enorme en momentos de crisis. Por eso, cuando las cosas se rompen, una pérdida, un fracaso, una decepción, muchas personas colapsan en silencio. No saben qué decirse. No saben cómo procesar lo que sienten sin huir. En cambio, quienes tienen un diálogo interno activo suelen atravesar el dolor de otra forma. No más fácil, pero sí más consciente. Se hablan, se explican, se acompañan mientras todo se tambalea. Y aquí aparece una verdad incómoda. No todo el mundo soporta estar solo consigo mismo. De hecho, muchos le temen profundamente a ese encuentro. Porque el silencio expone. Porque cuando no hay ruido externo, aparece lo que fue postergado. Culpa, miedo, deseos no cumplidos, preguntas sin respuesta. Hablar contigo mismo es, en cierto modo, atreverte a mirar eso de frente. Por eso esta costumbre separa aguas. No porque te haga mejor, sino porque te vuelve más honesto contigo. Y esa honestidad no siempre es agradable. A veces te obligan a reconocer que estás viviendo una vida que no te representa. O que sigues repitiendo patrones que ya entendiste pero no cambiaste. O que te estás exigiendo más de lo que puedes sostener. Sin embargo, ese mismo diálogo interno es el que con el tiempo puede convertirse en brújula. Porque cuando aprendes a escucharte sin atacarte, sin huir, sin anestesiarte, empiezas a distinguir entre lo que haces por costumbre y lo que haces por convicción. Empiezas a notar cuándo te estás traicionando y cuándo te estás respetando. No es casualidad que muchas personas introspectivas parezcan difíciles de leer. No es que no sientan, es que sienten hacia adentro primero. Procesan antes de mostrar. Y eso, en una sociedad que premia la reacción inmediata, suele malinterpretarse como frialdad o distancia. Pero no lo es. Es profundidad. Así que si alguna vez te preguntaste por qué tiendes a hablar contigo mismo cuando estás solo,
Tal vez la respuesta no esté en lo extraño, sino en lo humano, en la necesidad de comprenderte cuando el mundo no se detiene a hacerlo, en la capacidad de sostenerte cuando no hay aplausos, ni consejos, ni testigos. Y tal vez, solo tal vez, ese hábito que creíste raro fue la forma más inteligente que encontró tu mente para no perderse. Imagina a alguien caminando solo por la calle, con auriculares puestos pero sin música. Por fuera parece distraído. Por dentro está dialogando consigo mismo. No está fantaseando sin control. Está ordenando ideas, repasando decisiones, ensayando conversaciones que nunca dirá en voz alta. Esa persona no está escapando de la realidad. Está procesándola. El primer rasgo que aparece en las personas que hablan consigo mismas es algo que casi nadie valora hoy: una conciencia interna desarrollada. Vivimos en una época donde todo es estímulo externo. Pantallas, notificaciones, ruido, opiniones ajenas. La mayoría de las personas piensa poco por sí misma porque siempre está reaccionando a algo de afuera. En cambio, quien habla consigo mismo ha aprendido muchas veces sin darse cuenta y habitar su mundo interior. Tiene un diálogo interno activo, no pasivo. No espera que el mundo le diga qué pensar. Lo examina desde dentro. Este tipo de personas no solo sienten emociones, las analizan. No solo viven experiencias, las interpretan. Cuando algo sale mal, no lo entierran bajo distracciones. Lo revisan internamente. Cuando algo les duele, no siempre lo cuentan. Primero, lo hablan consigo mismos. Y eso, aunque parezca pequeño, marca una diferencia enorme en cómo se construye la identidad. El segundo rasgo es aún más poderoso. Alta capacidad de autorregulación emocional. Hablar contigo mismo no es perder el control. Es, muchas veces, recuperarlo. Cuando una persona se dice internamente, tranquilo, espera, no reacciones así. Está aún haciendo algo que la mayoría no sabe hacer. Intervenir su propio estado emocional en tiempo real. No depende tanto de otros para calmarse. No necesita siempre validación externa para entender lo que siente. Ha desarrollado una especie de ancla interna. Por eso, muchas personas que hablan solas parecen más serenas desde fuera, aunque por dentro tengan tormentas. Han aprendido a acompañarse. Y en un mundo donde muchos se sienten solos incluso rodeados de gente, saber estar contigo mismo es una ventaja silenciosa. El tercer rasgo suele sorprender. Mayor capacidad de pensamiento abstracto y creativo. Cuando hablas contigo mismo, no estás repitiendo frases al azar. Estás simulando escenarios, explorando posibilidades, conectando ideas. Grandes escritores, científicos y pensadores reconocieron que su diálogo interno era clave para crear. Porque antes de que una idea se vuelva palabra escrita o acción concreta, primero se conversa internamente. Hablar contigo mismo es como tener un laboratorio mental privado. Puedes equivocarte sin consecuencias. Puedes exagerar, dudar, contradecirte. Y en ese caos controlado, nacen ideas que no surgen cuando todo es un ruido externo. Por eso, muchas personas creativas fueron incomprendidas. Pasaban mucho tiempo solas, pero no estaban vacías. Estaban llenas de pensamiento. El cuarto rasgo es el más profundo y el menos comprendido. Una relación honesta con la soledad. No todas las personas que hablan solas se sienten solas, pero casi todas han tenido que aprender a convivir consigo mismas. A veces por elección, a veces por circunstancias. Y en ese proceso desarrollaron algo que hoy escasea: presencia interior. Mientras muchos le temen al silencio porque les recuerda lo que evitan, estas personas usan el silencio como espacio de encuentro. No siempre es cómodo, a veces duele, pero es real, y eso explica por qué suelen tener una mirada más profunda sobre la vida, sobre los demás y sobre sí mismas. Ahora bien, aquí viene la parte que casi nadie te dice. Hablar contigo mismo no es automáticamente algo positivo. Depende de cómo lo haces. Si tu diálogo interno es cruel, repetitivo y castigador, puede convertirse en una prisión. Pero si es reflexivo, honesto y consciente, se vuelve una herramienta poderosa. La diferencia no está en hablar solo, sino en escucharte.
Las personas que transforman su diálogo interno en fortaleza no se dicen mentiras bonitas todo el tiempo. Se dicen la verdad, a veces incómoda, a veces dura, pero necesaria. Y por eso avanzan de una forma distinta. No porque sean superiores, sino porque se conocen mejor. Tal vez ahora te estés dando cuenta de algo. Tal vez tú también hablas contigo mismo cuando estás solo. Tal vez siempre lo hiciste y nunca lo dijiste. Tal vez pensaste que era algo que debías ocultar. Pero lo que la psicología muestra es otra cosa. Quien se habla, se acompaña. Y quien se acompaña, se entiende. En un mundo obsesionado con mostrarse fuerte hacia afuera, estas personas desarrollaron fortaleza hacia adentro. Y eso, aunque no dé aplausos inmediatos, sostiene cuando todo lo demás falla. Así que la próxima vez que te descubras hablándote en silencio, no te juzgues tan rápido. Pregúntate qué estás intentando comprender. Porque puede que ahí, en ese diálogo que nadie ve, esté una de las partes más auténticas de quién eres.